Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 6 de septiembre del 2022, ya que el día de hoy tendremos a bien escuchar la conferencia Fuentes para el estudio de la música en el occidente de México, siglo XVI y XVII, a cargo de nuestro consocio, maestro Aurelio Martínez Corona. Por lo cual, solicito a nuestra secretaria general, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, tenga bien llevar el orden del día de esta sesión. Gracias. Buenas noches. En el orden del día, la apertura de la sesión ya fue llevada a cabo a cargo del presidente, licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En el presidio tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, al maestro Aurelio Martínez Corona, consocio y conferencista, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En la presentación del conferencista, él es el maestro Aurelio Martínez Corona, licenciado en Filosofía y Canto Gregoriano, formado en la Escuela Superior de Música Sagrada de Guadalajara. En Francia se especializó en música antigua, composición y técnica de dirección. Desde 1990 es director titular del Colegio de Infantes de la Catedral, institución que data del siglo XVI. Como compositor tiene un catálogo que abarca la música vocal y la música sinfónica. En 1998 estrenó su obra Suite de Navidad para orquesta y coro, y en el año 2000 se ejecutó su sonata para violín y piano en el Palacio de Bellas Artes. Ha sido director huésped en París, Lyon, Francia, en Phoenix, Tucson, en Arizona, Los Ángeles y los principales escenarios de conciertos en México. El gobierno del estado de Jalisco le reconoció en septiembre de 2005 como uno de los más destacados artistas que han aportado a la música jalisciense. Es consocio de esta benemérita institución y actualmente está llevando a cabo las investigaciones músico-geográficas del Archivo de Música de la Catedral de Guadalajara. Es autor de publicaciones de historiografía de la música, en especial del siglo XVI. Es investigador del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis, vicepresidente de la Federación Mexicana Puericantores y miembro de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil. A continuación, le cedo la palabra a nuestro conferencista, maestro Aurelio Martínez Corona. Buenas noches a todos. Siempre la pregunta es, ¿qué hace un musicógrafo? El musicógrafo estudia el desarrollo de la escritura musical antigua, ¿no? A mí me tocó esto no por casualidad, sino por obligación. Estando yo al frente del Colegio de Infantes de la Catedral y con el Archivo de Música, me tocó pues iniciar una investigación sobre los documentos que ya había, y lo primero, me encuentro con que la catedral tiene el archivo de las actas capitulares que data, cuyo libro más antiguo data de 1552. El propósito de esta presentación es explicar que no solamente los libros de actas capitulares contienen información que nos ayuda a entender el proceso de desarrollo y evolución de la música de la catedral. Yo voy a hablar en general del occidente, pero comienzo con un tema que tiene que ver con la historia de la música en la Catedral de Guadalajara. ¿Por qué? Porque las actas las tenía yo enfrente. La técnica de paleografía para leer el siglo XVI ha sido el principal de los problemas que tenemos. Yo no me considero historiador, pero los que nos dedicamos a esto. Pero la familiaridad que tengo con la paleografía musical me ayudó a entender muchos procesos de escritura y a llegar a hacer mi propia transcripción de lo que dicen las actas, que tiene que ver con las preguntas importantes que los músicos nos hacemos acerca de la música. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Son las preguntas más esenciales que cualquier investigador tiene que plantearse al investigar cualquier situación. Las fuentes principalmente son los libros de actas capitulares que tienen ahí,
Pero también la información comparada de muchos de los documentos que vamos a ver tiene que ver con el Archivo General de Indias, una publicación del siglo XIX, el Compendio de Actas Capitulares que hizo José Joaquín Pisano, y los libros de cuentas. Además, los testamentos que hay todavía en el archivo antiguo, los documentos antiguos del archivo de la Biblioteca Pública, y una bibliografía especializada. Aquí pongo lo que les acabo de decir. El libro más antiguo data de 1552. La información contenida en esos libros tiene que ver con el registro de los acontecimientos acordados en las sesiones del Cabildo, formalmente en la sala de Cabildo. Sin embargo, muchas de ellas se hacían en Pelícano, nombre dado a una fuente con este motivo en Sevilla, igual acá, se hacía en otro lado, y en esta se tomaron gran parte de las decisiones que tenían que ver con la música. Los acuerdos tomados no siempre pasaron a los libros, y ese es un problema. Un problema porque hay muchos músicos se contrataron sin integrarlos a la plantilla de trabajadores de la catedral, muchos personajes de mucha valía pasaron, la compra de muchas cosas se hicieron sin que quedara registrada, y tenemos con que de todos los libros de actas capitulares, comparándolos con los de la Ciudad de México, los de Morelia o los de Puebla, Guadalajara es el que presenta menos frases que tienen que ver con la música, menos registros que tienen que ver con la música y consecuentemente con la historia del arte. En un panorama general, ¿de qué trata las actas de Cabildo que tienen que ver con la música? Yo hice este dibujo planeando, tomando en cuenta, piensen ustedes el año de 1570. Siglo XVI, ¿no? El que está aquí es el maestro Alonso Vélez Sarmiento. ¿Quién era él? Él nació aquí en México. Estudió con el maestro Juan Juárez en la Ciudad de México y se lo trajeron siendo un jovencito con órdenes menores a que sirviera primero de sochantre, es decir, el ayuda del chantre, no maestro de capilla, y hasta 13 años después lo nombraron maestro de capilla. Aquí se quedó, duró más de 20 años y ahorita vamos a ver un poquito más de él. Tenemos, por ejemplo, a este señor que está aquí sentado, cuyo nombre es don Francisco Flores Brochero. Vino de Toledo, vino a la Ciudad de México como escritor de libros y cantor, y aquí lo contrataron para que hiciera lo mismo y aquí estuvo. En este año de 1560 y tantos, la catedral era un centro cultural. Estamos hablando que todo esto estaba regido por un deán y 3 canónigos. Y tenemos, por ejemplo, a los músicos aquí. Bartolomé de Soria, que era un español, Pedro Lorenzo, que era natural de Mexicalcingo. Bartolomé de Soria tocaba el corneto, el otro tocaba la chirimía. Bernabé Indio probablemente era de Analco, y Mateo Jerónimo también era de Analco, eran los ministriles de la catedral. Esto aparece en las actas capitulares, y luego aparece los mozos de coro, que cuando había dinero eran colegiados y se llamaba Colegio de Infantes, y ahí están sus nombres: Diego de Aguilar, Juan de Altopica, Verdugo se apellidaba también, Cristóbal de Covarrubias, que llegó a ser sacerdote, Juan de Rentería, que se murió, Tomás Ruiz, que llegó a ser sacristán, inclusive de Compostela. Y luego el que echaba los fuelles, Pedro Zan de Vargas, natural del barrio de Mexicalcingo, el fuellero, que le echaba aire a los fuelles, y el organista, Juan Antonio Pardel. Las actas de Cabildo nos hablan de qué hacían ellos, cuánto ganaban, de dónde venían y toda la problemática que tiene que ver. Las actas de Cabildo se han interpretado como un acontecer social, no artístico. Eso es lo malo. ¿De qué se trata? Las actas de Cabildo nos muestran los chantres o chantres. Estos son nombres de los principales. El chantre es una dignidad, el sochantre es el que le ayuda al chantre, coordinaban la capilla. Los cantores, los ministriles, llamados así a los que tocaban instrumentos de viento, flautas, tomillos y cornetos. Los organistas,
los mozos de coro, los maestros de mozos de coro, los mozos de coro, los maestros de capilla, que hubo varios, los escriptores y los artífices. Yo en total saqué más de 100 de la catedral del siglo XVI. ¿De dónde eran? Había portugueses, españoles, canarios, criollos nacidos aquí en Guadalajara y naturales de Michoacán, de Analco, de Mexicalcingo. La música. ¿De qué se tratan las actas de cabildo? Se tratan de la compra de libros, papeles, instrumentos músicos, tradiciones, costumbres, fiestas, comedias, el colegio de infantes y oficios particulares, poetas, villanciqueros, compositores y artífices. Eso es lo que no se sabe. Eso es lo que yo trato de aportar. Además, bueno, quise hacer esto para darnos una idea de las fuentes, ¿no? De dónde sale o surge una investigación. Los libros de actas capitulares, los que yo tomé para el siglo XVI, fueron estos 3 que tienen ustedes aquí, perdón. Estos 3. El apéndice documental que el doctor Juan Arturo Camacho sacó hace poquito tiempo en CD, que es muy importante, una información muy importante sobre la catedral, y las informaciones tomadas del Archivo General de Indias, que nos ayudan a comparar la información que tiene que ver con el acontecer, las crónicas de religiosos y otros que no puse aquí. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? de un documento. El documento está aquí. El microfilm del Archivo General de Indias, documentos sin foliación, paleografía del historiador Pedro Franco. Este documento es un libro de cuentas, dice: lo que se gastó en hacer el jacal grande de 3 naves donde se celebran los oficios divinos después de que la iglesia chica se deshizo. Año de 1566. ¿Recuerdan ustedes que la sede catedralicia, bueno, la diócesis llegó aquí a Guadalajara en 1560, residía en Compostela, donde también residía la audiencia. De eso dice el año de 1566, en 1 de junio, de un fachistol hueco para los libros de canto y meterlos en él, se compraron 14 trozos y medio, pesos de cada uno, son 7, etcétera, 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 etcétera. Son cuentas, están tomados del libro de cuentas. Ahí dice: en 25 de junio del dicho año, de un libro de canto salterio, horas menores, en pergamino iluminado en 9 cuadernos, pagóse al iluminador por cada cuaderno a 6 ducados de Castilla, y las letras grandes iluminadas a 6 tomines cada una, que fueron 22 letras, y de cuadernado y clavazón 30 pesos, que todo el dicho libro montó a 120 pesos. Los libros donde está escrita la música, la notación antigua que tenemos en la catedral. Ese es un ejemplo. El fachistol hueco es este. Ahí están los libros. Es probable que este mueble sea el original del siglo XVI. Ahí está, con el hueco para seguir guardando libros. Actualmente ya no tiene esta parte. Ya no la tiene, y está ahí en la catedral, en lo que era el museo, las instalaciones del museo. Aquí tienen ustedes el órgano desaparecido, que es el que está en San Juan de Dios, la sillería de coro, y aquí estaban los cantores, y acá los mozos de coro, los infantes de la catedral. De este lado no se alcanza a ver, estaba la consola del órgano. A mí me tocó de pequeño llegar todavía a esto. Este es uno de los libros fuentes que puso el padre Eucario, que editó el compendio de los libros de actas del Venerable Cabildo. Esta es una página, es la página de inicio. Es otra de las fuentes donde nosotros nos nutrimos para la información. ¿De qué se trata también? Quisiera, para irme más rápido, porque es mucha la información, de todo esto que ustedes ven aquí, quiero comparar la información. ¿Cuál se les antojaría que yo hablara sobre esto? No voy a alcanzar a hablar de todos. ¿Voluntarios? ¿Pudiese hablar del licenciado Torres Morrejón? Híjole, un criminal. El Archivo General de la Nación. El licenciado Torres Morrejón, en los libros de actas del Cabildo, el 10 de julio de 1573, se da nombramiento de lector del colegio a Morrejón.
El lector del colegio era equivalía al maestro de gramática, ¿sí? Esto está en el archivo del Cabildo Catedralicio de Guadalajara, ahí está la cita, esa es una cita. Lo vemos, es Morejón, sí es él, pero vean esto que aparece en el Archivo General de la Nación. Es una queja donde dice que las minas de Zacatecas a 8 días del mes de agosto de 1575, se dice, es a extracto y leo, que era un hombre músico, tañía vihuela de arco, vihuela, cantaba de una voz de falsete, porque este testigo le he visto muchas veces tañer y cantar en la dicha ciudad de Mérida. Él venía perseguido por bigamo en el Santo Oficio. Llegó a Mérida, se hizo pasar por cirujano y músico, y de Mérida anduvo rolando por diversos lugares, llegó a Compostela, de Compostela llegó aquí a Guadalajara, estuvo como lector de gramática en el colegio, y después, escondiéndose a la nueva mujer, se fue a las minas de Zacatecas. Y en las minas de Zacatecas fue donde dieron con él y lo fueron a perseguir. Huyó. Se fue a Oaxaca y parece ser que de Oaxaca se huyó hacia el Perú. No lo agarraron, pero fue maestro de los infantes de coro, maestro de gramática. Él era. Me regreso para ver si alcanzamos a ver otro, quien ustedes gusten, el que ustedes quieran. Alonso Vélez. El primer maestro de capilla. Alonso Vélez Sarmiento. Él nació en la Ciudad de México, y esto es lo que dicen las actas de Cabildo de la Catedral, ¿no? Ahí dice que se admitió el 11 de abril por maestro de capilla de esta santa iglesia Alonso Vélez Sarmiento, y se señaló de salario, no lo escribí, de oro común de esta manera, tanto de maestro de capilla y de los 4 novenos de Sochantre, a las horas de maitines, de la salve rezada los sábados, se le darán de la cofradía de Nuestra Señora, y asimismo se le da al colegio a comer o cenar, y se le dé una opa como corresponde a dicho. Alonso Vélez estuvo conforme y lo aceptó, y se obligó a servir a dicho cargo y enseñar el común a todos los de esta capilla. Estas palabras que están aquí son muy claves, ¿no? Se le designa qué es lo que tiene que hacer, de dónde se le paga, dónde tiene que ir a comer, cómo se tiene que vestir y las obligaciones que tiene, ¿no? Él tiene que ir al colegio. Ha habido entre los algunos historiadores una duda de si existió el colegio de infantes desde el siglo XVI. Ahí lo dice. Y la doctora Carmen Castañeda, que me hizo favor de prestarme sus fichas sobre su libro, su tesis doctoral, La educación en Guadalajara, me dijo, es la institución educativa más antigua del occidente de México, el colegio de infantes. Algunas veces pasaba a ser un simple grupo de niños cantores y acólitos, y cuando había dinero eran colegiados y tenían su maestro que les enseñaba la cuestión de música. Él es Alonso Vélez Sarmiento. Pero para comparar la información, porque es una fuente, la fuente primaria es las actas de Cabildo, me voy al microfilm del Instituto Kabila Daribi, que me hizo favor de facilitarme, y le estoy eternamente agradecido a don Enrique Varela por todo esto. Él me dijo, allí hay información, y me hizo favor de facilitarme esta copia de lo que es su relación de méritos y servicios, que está firmada en 1582. Ahí dice dónde nació. Nació en México, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, era nieto de conquistadores. Se vino aquí pidió que le dieran una canonjía. Una vez, 2 veces, 3 veces, nunca se la dieron. Sin embargo, era juzgado como suficiente en la música por los mismos obispos, y cuando lo mandaban, por ejemplo, lo mandaron a los minerales a que trabajara allá como beneficiado a Sombrerete, y ahí logró juntar niños a hacer su capilla musical, y de ahí se los trajo cuando lo volvieron a llamar. El obispo Francisco Santos García lo volvió a llamar otra vez para como maestro de capilla, y él desaparece en 1592, después de haber servido más de 25 años, como yo, que llevo 30.
Bueno, eso es. Me paso después, aquí tengo a todos los demás documentados, pero porque son fuentes, me voy a ir más rápido, ¿sí? Aquí están, aquí los... Me gusta poner los dibujitos porque los entretienen, la paleografía los entretiene. Aquí están Pablo Cascante, este era de Pernos, este es un organista, Antonio de Sandoval, que también está en el Santo Oficio, lo persiguieron también, no sé por qué. Ahí él era, Antonio de Sandoval aprendió en su casa, en Cuenca, canto llano y tecla, y luego en Goethe, a casa de su padre, el cual, como era músico de tecla, enseñaba a este testigo y a sus hermanos, y entonces está ahí 3 o 4 años aprendiendo tecla. Era el organista, uno de los organistas de la catedral. Aquí está la fuente de donde tomé yo esto para entender. Por ejemplo, Hernando de Venegas era un canónigo músico, no aparece en las actas como músico. Sin embargo, en los protocolos de Rodrigo Hernández Cordero aparece que él le pide a su sobrino Rodrigo que lleve en donación a la catedral sus libros de música, el canónigo. Y después yo encontré esto en el Archivo General de Indias, esta información de méritos, donde dice que estuvo por Colima en 1571 como cura y vicario de otros pueblos. Se dice que era buen eclesiástico, y aquí esta palabra la puse yo entre signos de interrogación. Dice cantor, capone, trompone, compone. Son palabras de la época, ¿no? Si era capone, pues era castrado. Si era trompone, pues tocaba el trombón, y si componía, pues en la música, y tiene destreza ella. Esa es información. Toda la documentación la tiene uno que colaborar, tiene uno que ampliarla de donde se pueda, ¿no? Encontrar las fuentes no es fácil, hay que dedicarse mucho. Uno que me permito, y luego paso a lo que sigue. El padre Fray Nicolás de Mendoza, de la Orden de San Agustín, fue infante y fue director de coro. Esto que ven ustedes aquí lo escribió Fray Diego de Basalenque en su crónica. Él no aparece en las actas de Cabildo, él no aparece, Fray Nicolás de Mendoza. Y este extracto que yo puse ahí lo pueden leer y lo pueden consultar en la crónica de Basalenque. Dice que nació el padre Fray Nicolás de Mendoza en la ciudad de Guadalajara, cabeza del reino de la Galicia Nueva, y que a lo que se colige del año que tomó el hábito y que se ordenó, nació el año de 1581. Sus padres eran vecinos de la dicha ciudad, gente honrada y virtuosa, y como tales, entre otros muchos hijos que tuvieron, criaron a su hijo en virtud, y así lo inclinaron desde el niño al servicio de la iglesia, y sirviendo en la catedral de aquella ciudad de Tiple, que tenía buena voz y aprendió muy bien el canto, cumplió en este ejercicio los 15 años, etcétera, etcétera. Aquí dice, pidió el hábito, y después, más adelante, Basalenque dice, era útil en los conventos donde estaba, y más si eran de españoles, que regía el coro y servía de hacer oficio de él, gobernando el canto. Ahí está la cita. Es otra de las fuentes. Ya son fuentes escritas, son fuentes posteriores, y como Fray Diego de Basalenque era músico, sabía escribir sobre sus agremiados igual. Fabián Gutiérrez, es un maestro, cantor, maestro de infantes, maestro de capilla. En los libros de actas de la catedral dice, el 21 de junio de 1578, se recibió por cantor de esta santa iglesia de contralto. Fabián Gutiérrez era un cantor contralto, o sea, era un tiple mudado. No le cambió la voz, cantaba como contralto, y se le dio de salario por cantor 100 pesos en hora común. Era mucho dinero, o sea que cantaba muy bien, y más 50 pesos por razón de que enseña a los muchachos a Fabián Gutiérrez. Ahí está. Y luego encontramos en las actas capitulares que esto se recibe en 1578 de cantor aquí en Guadalajara, y en 1594 se dice que vino otra vez a servir a esta catedral después de haber sido maestra de capilla de la Catedral de Valladolid. Y ellos no lo tienen registrado. Pero bueno, aquí está donde tomé la cita. Bien, este es el primero de las fuentes, ¿no? La catedral. Ahora vamos a pasar a la segunda, si voy bien.
Si gustan preguntarme algo o comentarme algo, adelante. Sí, general. En aquel tiempo existía la palabra trombón, porque casi siempre que se refieren a ese instrumento lo mencionaban como sacabuches. Tiene toda la razón, general, pero sí la palabra que está escrita en las actas de Cabildo es trompón. Trompón. Y yo lo paleografié bien y es trompón. Sí, no sacabuche. Hay muchas diferencias en algunas palabras de una catedral a otra, inclusive en la manera de organizar la capilla de música. Voy a pasar a otra fuente de información que yo he trabajado y esto lo voy a hacer con puras imágenes. La relación de don Francisco de Sandoval a Casitli. Esta relación la tomé principalmente leyéndola, y le comentaba aquí a nuestro presidente, desde Guadalajara. Dice José López Portillo: paso al más pintoresco de los cronistas. Y pongo ahí al que se supone que era don Francisco de Sandoval, según el Códice de Tlaxcala, pero no la versión más antigua. Hay 3 versiones. ¿Por qué paso al más pintoresco de los cronistas? Porque don Francisco de Sandoval, cuando inicia la relación que escribió don Gabriel de Castañeda, lo describe la mitad vestido como español y la otra mitad vestido con el atuendo de militar indígena. Así lo describe. Y no lo cree uno, como no lo creyó don José López Portillo y Rojas y Weber, no lo creyó. Creyó que no. El simbolismo que guardan las relaciones y que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con los comportamientos altos del ser humano, es que él se vestía así porque de los primeros que fueron a España acompañando a Hernán Cortés, fueron el que escribió la relación. Don Gabriel de Castañeda fue, estando allá en España por el año de 1528, les dieron dinero para que compraran cosas y compraron zapatos, borceguíes, sombreros. Véanlo, es un sombrero. Zapatos, sombreros, jubones y otra ropa que utilizaban en las galas los españoles y se la trajeron. Por eso don Francisco, creo yo, que se pintó a sí mismo así. Se hizo que le dijeran que utilizaba eso, y utilizaba espada. ¿Qué tiene que ver esto con la música? Ahorita lo vamos a ver. El virrey. El virrey en esta relación es el hombre más interesante desde todos los puntos de vista. Primero, para mí es el más culto de los virreyes. No solamente por el códice mendocino que mandó a hacer, sino también por la relación de Michoacán que también mandó a hacer, para conocer las costumbres. Él conoció, por ejemplo, lo que era el tlatol, conocía los cantares. Y el virrey se hizo para la reconquista del Peñol de la Guerra del Mixtón. Se hizo acompañar de muchos, de todas las naciones. Lo interesante de esta relación es de que habla de la música de las naciones, incluyendo a las de Tlalmanalco, de los cuales era cacique don Francisco de Sandoval, el autor de esta relación. ¿De quién se habla, no? El virrey tuvo mucho que ver, porque el virrey en la relación debió traer una comitiva que traía músicos. Si Hernán Cortés, cuando vino, inclusive cuando se fue en la fallida expedición a las Cibueras, llevó un grupo de sacabucheros que, por cierto, se comieron entre ellos porque se acabó la comida. Y de hecho da testimonio de esto un personaje muy importante en la historia de la música en México que no se conoce, el licenciado Cristóbal de Pedraza. En la relación de las Cibueras da relación de los ministriles que acompañaron a Hernán Cortés, dice su nombre y dice dónde se quedaron: en España.
Entonces, si Hernán Cortés tenía para exaltar a sus tropas en el orden, en el ardid, si él tenía un contingente, debió tener capilla de música el virrey, que lo acompañó en la guerra del Mixtón, debió tener también un grupo de trompeteros, atabaleros, para comandar. ¿Cómo iban a guerrear todos los miles de indios aliados, no? Hay quien dice que venían cerca de 30,000. Solís dice que venían 60,000 indios amigos acompañando al virrey. El virrey conocía y venía aquí con el artificio que viene un personaje acostumbrado a tener pajes. Uno de los pajes que vino con el virrey fue el autor de la relación de Tlaxcala. Él lo dice. Él vino y da testimonio. Tuvo que ver con la misma relación de Tlaxcala que se hizo códice. Lo primero que habla la relación es que el domingo 28 de septiembre del año de 1541 hubo alarde. Y el alarde que está pintado aquí, donde aparece un músico que no existió. O sea, ese personaje músico que toca un flayolet y que toca un tamburino, en realidad son músicos del ejército vasco. Pero ahí lo pintan como más elegante. Los músicos que sí venían en el comando, en los alardes, eran estos, del Códice Saldívar. Pero bueno, ahí es el alarde de Tlaxcala, es la imagen más antigua que se conoce, y eso se hizo cuando el virrey convocó a las tropas, hizo alarde, y don Francisco de Sandoval en Tlalmanalco también hizo alarde, pero a la manera indígena. Otro tipo de música. ¿Cuál es la función del alarde? Es tomar cuenta de quiénes van, qué llevan, qué aportan a la guerra. 1, por si mueren. 2, por si ganan. Y eso se hace a son de pífano y tambor. Tienen pues la primera noticia que tiene que ver con la música en la relación, yo la recojo y tengo prometido al general entregarle un trabajo ya sobre esto, sobre la música en los alardes. El alarde es como el desfile del 16 de septiembre, para que se den una idea. Tiene que haber un himno, tiene que haber marchas, tiene que haber música de tambores que acompasan a los soldados, ¿no? Y la relación habla de 3 momentos muy importantes que yo saqué de diferentes lugares. La relación no tiene nada de pintura, disculpen. Es una de las increíbles noticias que se dan escritas. La relación se escribió posterior a 1541, pero se da a conocer hasta 1641, cuando la transcriben del náhuatl al castellano. Ahí es cuando se da a conocer. Y entonces creo yo que la primera narración en náhuatl debió tener muchas palabras muy interesantes. Pero se habla de que hubo 3 momentos de danza. Este es parte del Códice de Cuauhquechula, según la digitalización de la Universidad Francisco Mallorquín de Guatemala. Y si hagan de cuenta que lo que dice la relación es lo que está pasando aquí. Vean, aquí aparece Jorge de Alvarado, que fue a la conquista de Guatemala, y aquí están los de Cuauhquechula y otras naciones haciendo un baile. Aquí tienen un atabal pequeño y aquí están ellos portando sus insignias, pero bailando con espada. Un instrumento hace la diferencia. Un instrumento. Pónganle ustedes que un códice puede ser simbólico y dicen ayudaron a la conquista española y por eso la espada es espada española. Pónganle. Pero también hay un baile de espadas que llegó aquí y se quedó y que tiene que ver con la danza del Santiago. Ahí está sentado con la espada, la punta de la espada apuntando hacia abajo, en la jamulga, la silla, donde dicen ya ganamos la conquista, ya la tenemos. Ahí tienen un baile de las naciones. Esto se hizo en la relación y se hizo en las fiestas de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo.
del año de 1541, 25 de diciembre. Pero don Francisco de Sandoval bailó, el señor don Francisco bailó el día de la Natividad de San Juan Bautista, el día del apóstol San Juan, dentro de la octava de Navidad. O sea, el 27 de diciembre bailó el señor. Y aquí tienen una costumbre prehispánica que tiene que ver con lo que se llama los tastuanes, la danza de los señores, algo que no se ha investigado todavía. Ahí tienen, esto está tomado del Códice Mendocino, esta imagen que yo capturé, no es de la relación de don Francisco, y danzó el señor don Francisco. Después, aprovechando que están aquí mis compañeras del capítulo, esto es lo que yo quería que investigáramos para Tequila, donde dice que bailaron las naciones cuando el virrey se retira después de ganada las batallas de la Guerra del Mixtón. En las barrancas de Tomán, en Tequila, el virrey, dice, hubo baile y dióles el señor un novillo que pusieron a cocer en pencas de maguey. Eso es lo que dice la relación. ¿Qué tiene que ver con Tequila? Pues que ahí hubo baile, y que participaron los que ya iban de salida. Fue un baile de victoria. Aquí, si ustedes se fijan, aquí no tienen espadas, y aquí está el atabal. No tienen espadas, aquí tienen rodelas. Ese es otro baile prehispánico muy interesante. Los conquistadores vieron que ellos bailaban con rodelas, y las rodelas las utilizaban para percutir. El instrumento también hace la diferencia en la danza. Marca el ritmo, tiene simbolismos. ¿Sí? La relación de don Francisco. Otra cosa muy importante, en ese momento en que el virrey en Tequila les dice a los de Tequila, vayan por los estatecas que habían acabado de matar a uno de los misioneros, y llegan ellos ya con un pellejo de venado en cuyo envuelto llevaban envueltas las puntas de flechas. El virrey, dice la relación, que las tomó, las arrojó al suelo, las pisó y se la pasó hablándoles de la religión cristiana. No entendió el virrey el significado de las flechas, que es una danza, que los hombres flecha, los birráricas, tienen que cada flecha simboliza un pueblo, y que en lo que vemos nosotros en la arqueología hay muchísimas imágenes de cerámica que tienen que ver con la flecha. Vean, este es un volador. Vean la flecha. Yo tengo 16 capturas de diversos lugares donde aparece la flecha, el significado de los hombres flecha. La flecha simboliza cada pueblo. Lo que le entregaron esos personajes al virrey, le dijeron, aquí están nuestros pueblos, nos rendimos. ¿Por qué? Porque ellos fueron convocados mediante el tlatol, que le llamó el virrey, el tlatol del diablo, fueron convocados a la guerra, y el tlatol era cantado. Y cada pueblo que se adhería a la guerra ponía su flecha. Era el compromiso. Son los artificios de la socialización, son los artificios también de la guerra, el compromiso. Cuando el virrey pisotea las flechas, yo no sé si entendería, yo creo que sí entendió, pero dijo, va lo nuevo, la conquista. Ahí tienen el símbolo del tlatol. Entonces, ¿qué música? ¿De qué música estamos hablando en este documento de 1541? Estamos hablando de la música mesoamericana, que también los habitantes de esas latitudes del occidente tenían el tlatol y también cantaban. Y el padre Tello, entre medio fantasía y todo eso, dice los alaridos que ponían en la guerra. Y da numerosísimos detalles de cómo eran la música, el sonido de la guerra de los pueblos del occidente, ¿no? Y una cosa muy importante, ¿no? El día que bailó don Francisco, el 27 de diciembre, se cantó el canto chichimeca. Y esta es toda una tesis doctoral. El canto chichimeca que se ejecutó por allá en Tepizuasco, en la ladera cerca de Jalpa,
se ejecutó el canto chichimeca. ¿Y qué es esto? Esto que ven ustedes aquí es el manuscrito que se encontró un tapatío, don José María Vigil, cuando él era director de la biblioteca, de lo que sería la biblioteca pública donde se guardaban los documentos más antiguos que hoy corresponde a la universidad. Él se encontró este manuscrito y lo dio a conocer. Lo editó una imprenta, después facsimilar, y ahí aparece el canto chichimeca. Pero ¿qué canto chichimeca es este? ¿Es el mismo de 1541? No. Este fue consignado después de 1583 y aparece en los cantares mexicanos. ¿Será el mismo? Los descubrimientos que yo he hecho me llevan a estas conclusiones, ¿no? Yo no soy especialista en la lengua náhuatl, pero gracias a las lecturas que podemos accedernos fácilmente en internet y que don Miguel León Portilla nos ha hecho favor de pasarnos, que por cierto, él estudió aquí en el Instituto de Ciencias y me da mucho gusto haberlo saludado 2 veces, una vez en la casa de un amigo de él, y me da mucho gusto ver que lo que él dice de este texto de los cantares mexicanos abunda no solamente en imágenes musicales, abunda en recursos sonoros, en palabras que tienen por ahí escondidas, que tienen que ver con marcar el ritmo, inclusive en la designación de instrumentos, y con huehuetl, qué instrumento toca y cómo van los acentos. Sería una maravilla poder reconstruirlo. Voy. ¿Qué tiene que ver este pedacito que tiene aquí? ¿Por qué lo saco yo a conclusión? Aquí aparece nombrado el virrey don Antonio de Mendoza. Yo creo que el virrey entró a la lista de los inmortales para la cultura mexicana después de 1541. Lo metieron al cantar. Allí aparece. ¿Qué tiene que ver esta imagen? Si ustedes se fijan, véanla bien. Es uno de los hermanos. Puede ser Pedro de Alvarado en el mismo códice de lienzo de Coahuichula. Pero aquí, ¿qué tienen? Tienen ustedes un cantor frente a él. No hay gente danzando. ¿Qué es este momento? ¿Qué es esta imagen para nosotros? Esta imagen es él revisando el cantar. Yo pienso que la manera de inmortalizarse es a través de la música. La manera de pasar a la historia es o que escriban de ti o que compongan sobre ti, aunque sea un narcocorrido. La manera de pasar a la historia es esa, y él está revisando, está siendo testigo con de saber qué canta. Él, si es Jorge de Alvarado, estaba casado con Luisa Luisa Jicotencatl, y ella le enseñó el náhuatl. Estoy seguro que sabía qué estaba diciendo y lo estaba revisando. Yo pienso que en este momento del canto de chichimeca que se dio en 1541 hubo esa interacción. El virrey sabía lo que estaban haciendo, si no, no lo hubiera permitido. Antes, en la evangelización del pueblo indio, sobre todo de la región de Chalco, ahí les cayó el santo oficio a los pobrecitos, ¿no? Les quemaron los ídolos, les quemaron los pergaminos, les quemaron los atuendos de los sacerdotes. Ahí aparece Fray Antonio de Valencia ahí quemando todo en otro de los códices. Entonces, ellos fueron los primeros sujetos a la evangelización antes que los de Tenochtitlan. Antes. Por eso la cultura hispánica se asentó primero en la región del Valle de Chalco y después en México, Tenochtitlán. Este es un descubrimiento que yo hago a raíz de todo esto. La música. Si ustedes ven los cantares de los chalcas son fantásticos. Vinieron los de Huejotzingo, también hay cantares de Huejotzingo, pero lo que se cantó ese día fue el chichimecayotl o el canto chichimeca. Es importante mencionarlo porque tenemos una raíz
ahí está latente. Tiene que haber historiadores del arte que se dediquen a eso. Yo como músico tomo apunte de esto y me voy a lo que sigue. Esto es lo que les decía de León Portilla, ¿no? En un párrafo del canto chichimeca de 1583 aparece una indicación que pongo aquí en rojo: Intompalacisco. Dice, y don Francisco. Francisco era el nombre más común de los indígenas en esa época, ¿no? Sobre todo los que recibieron directamente la evangelización a cargo de los franciscanos, ¿no? Pero León Portilla deja un huequito por ahí con una indicación, lo pueden consultar. Deja un huequito, Intón Francisco, y él mismo dice, aquí dice, miren, la traducción que nos ofrece: la estera florida va siendo abandonada, ya es tiempo del tesoro. Con admiración la vio el señor don Martín Cortés, don Francisco, y aparece este número, espera la palabra de Jesucristo. Y el número que aparece después de don Francisco nos remite al siguiente comentario que hace León Portilla: don Martín Cortés puede ser el hijo de doña Malinche o el segundo Martín tenido con doña Juana de Zúñiga. Respecto del don Francisco que aquí se menciona, no nos ha sido posible precisar su identidad. ¿Qué tal si es don Francisco de Sandoval Acacitli? Él fue el que mandó que se cantara el canto chichimeca. ¿Por qué el canto chichimeca? Pregunta de músico, ¿por qué? ¿Por qué vamos a cantar ese? Porque es el canto mesoamericano más desarrollado. Cuando uno ve, por ejemplo, el diccionario de la lengua tarasca de Medina, ve uno que había un instrumento que se llamaba quiripua, que era una quijada de animal, dice, con la que los de Michoacán hacen el canto chichimeca. O sea que era una costumbre mesoamericana. ¿Por qué el canto chichimeca en el 27 de diciembre de 1541? Porque los mismos nobles tenían el ser chichimeca como el proceder de una raíz noble. Por eso. ¿Por qué se cantó el canto chichimeca? Porque todos coincidían en eso. Hagan en cuenta que es el cielito lindo, pero más poético. Es el cielito lindo, pero con un sentido de identidad más. ¿Por qué se cantó el canto chichimeca? Porque ellos decían ser descendientes de chichimecas, a diferencia de los mexicas. Aquí lo que yo les quiero poner en claro es que a mí todo esto me lleva a que hemos visto la cultura de Tenochtitlán como la que necesariamente tenemos que seguir. El náhuatl de allí. No. Eran varias las naciones, eran varias las tradiciones, y ellos mismos dicen: todas las naciones puestas en rodelas danzaron. Me queda tiempo para otra. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta dónde voy? Sí. Estoy confundida. Entonces, ¿Francisco era indígena o era uno? Don Francisco de Sandoval Acacitli era nativo de Tlalmanalco, en el Valle de Chalco, era indígena. Él y su hermano, don Juan de Guzmán, vinieron. Se llamaba Francisco, le bautizaron así. Su nombre primario debió ser Acatzicín, cuyo jeroglífico se manifiesta con un conejo dientón y un brote de carrizo. Es conejo que nace donde hay carrizo. Eso es Acatzicín. Así debió ser su nombre indígena. Pero se puso Francisco, por lo que lo bautizaron los franciscanos, de Sandoval, por Gonzalo de Sandoval, que fue quien ayudó en 1519 a que la conquista, que iban los mexicas, iban a darles en la torre otra vez a los de Tlalmanalco, no se llevara a cabo. Sandoval. Y Acacitli, pues su apellido náhuatl original. Él era indígena. Y él era el cacique de Tlalmanalco, San Luis Tlalmanalco, ya para entonces. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Allá, por favor. Usted menciona del primer baile de las espadas y lo refleja con los tastuanes. Sí. El folclore mexicano
tiene el baile de los machetes. Perdón la ignorancia. ¿Tiene alguna relación? Si me permite, le voy a dar mi opinión. No tiene relación. Voy a explicar en mi estudio, que se llama Un instrumento hace la diferencia, el estudio lo hice pensando en que el instrumento que acompaña la danza es importante, es el que hace la diferencia. Lo explico. Por ejemplo, los sonajeros de Tuxpan traen un bastón maraca, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Inclusive en la entrada del pueblo de Tuxpan está el sonajero y trae el bastón maraca. Ese es el bastón de Xipetotec. Y las rodajas son las que suenan, producen no solamente un ritmo, sino un significado. La espada. ¿Por qué digo yo que tiene que ver la espada con la danza de Santiago? Porque en un principio, y eso lo veríamos después, en un principio, el Santiago con la espada sana, cuereando a los que quieren por penitencia que se les cueree. En un principio, todavía los coras tienen una danza de espadas de madera. Se dice que el Santiago primitivo que salía utilizaba una espada de madera blanca. Inclusive en el Colegio Imperial de Tlatelolco, en los inventarios de 1575, aparecen documentadas las espadas con las que los niños colegiales bailaban las danzas. La danza de espadas es una danza no muy antigua, es del siglo XIV, pero llegó a España y es todo un arte. Todavía se celebra la danza de espadas, ¿sí? Es muy probable que, así como la danza de los 12 pares de Francia que menciona Tello, la danza que tiene que ver con una coreografía muy especial, donde, por ejemplo, se degolla al Santiago, es una danza de espadas. Por eso digo yo que la danza que está ahí puesta en el lienzo de Coquechula tiene que ver con una danza de espadas que los mismos españoles y los misioneros enseñaron. Las danzas de Castilla fueron enseñadas sustituyendo a las danzas tradicionales que ellos tenían, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver el machete? El guango o machete tiene que ver con la zafra y es de origen africano. ¿Qué es la zafra? Es la cosecha de la caña. Y no hay gente que vaya a cosechar que no vaya contenta. Yo creo que la danza de los machetes tiene que ver más con el origen africano o afrocaribeño que con otra cosa. Porque la danza de los machetes está más relacionada con ciertos ritmos, con cierta valía. El simple hecho de arrastrar el machete a que saque chispas demuestra otro tipo de situación, creo yo. Son diferentes, repito, el instrumento con que se hace la danza es diferente. Los ayacastli o las sonajas no aparecen ahí. ¿Por qué? Porque los ayacastli están relacionados con el cantar poético, con el celebrar a los dioses, son rituales, no aparecen ahí. Ahí aparecen las espadas, aparecen las rodelas, porque son instrumentos de guerra en la relación, ¿sí? Y esa es mi humilde opinión acerca del guango o machete. De hecho, el femenino del machete es la casanga, y son palabras africanas. ¿Son diferentes la casanga y el machete? Sí, claro que sí. Justamente para la zafra que usted menciona, exactamente. Sí. Muchísimas gracias. No hay que. Bueno, vamos a ver lo último, a ver si alcanzo. Este es Tello. O sea, yo me aventé 5 documentos que les iba a hablar, pero pues voy en esto, ¿no? Si me dan chance después, ya vengo. Ese soy yo. La música, quiero contar esta anécdota que lo pueden ir leyendo, ¿no? Eso te la platiqué, presidente. Don Juan López, yo una vez fui con el padre Chayo y estaban hablando de una publicación que iban a hacer. Y en esa publicación, a mí me quedó esta punta, porque me dijo el padre Chayo, llévate tu libretita ahí para que te hagas tarugo y me prestas una hoja. Ya saben para qué, ¿no? Entonces, yo tomaba apuntes. Había un piano ahí. Juan López, aquí en su casa que teníamos aquí cerca, tenía un piano. Y me dijo el padre Chayo, palabras más, palabras menos, dale una porreadita ahí para que te desenfades.
y era gente notable la que estaba allí reunida, y luego empezaron a platicar de esto, ¿no? Estaba preparando la versión paleográfica del libro quinto y sexto de la Crónica, que vio a luz en 1987, después de un larguísimo proceso. Juan López escribió en su defensa y alegato a manera de introducción, y cito: la obra está meditada y remeditada a lo largo y a lo ancho por el cronista, quien la presenta a manera de una gran sinfonía beethoveniana en la que el tema toral puede aparecer repetitivo. Si hay tal, se debe a que Fray Antonio hacía música por dentro. Ahí tienen, la Crónica de Tello está saturada de expresiones musicales. No todas son ciertas, no todas, pero está saturada de expresiones musicales, está saturada de fechas, de nombres, de instrumentos, de situaciones, de himnos, de personajes, está saturada de cuánto costó. Y esas expresiones tienen que ver con el lenguaje y la narrativa de Tello. En algunas veces discordamos con las fechas, en algunas veces discordamos con las situaciones. Expongo algo. De esto se trata la crónica, lo que yo saqué de música. Instrumentos, organología, instrumentos usados por los naturales, instrumentos construidos en esta tierra, repertorio dentro del proceso de evangelización del pueblo indio, mencionado en acontecimientos históricos, de la práctica religiosa del pueblo europeo, lo mencionado como entretenimiento, los personajes que hay. Todo esto es lo que dice: clérigos, músicos, frailes, maestros de capilla, procesos de enseñanza, escuelas, expresiones musicales, manifestaciones musicales, documentación alusiva a la música, historias, milagros y mitos. Eso tiene que ver con lo mío. Pongo ejemplo, damas músicas. Cuando uno abre el libro segundo de la Crónica, aparece esto, ¿no? Dice, año de 1530. Así pusieron por obra al recibirle, aderezaron en las casas de la cacica, se refiere a la cacica de Tonalá, que estaba junto a ella una higuera y ceiba que hasta hoy permanece. Y puestos todas las casas a punto, le salieron a recibir más de 3,000 indios muy emplumados y galanes con muchas danzas y bailes a su uso. Total, la cacica se llamaba, la bautizaron, y dice Tello que se llamaba Juana Bautista Danza. Ahí tienen, donde hay danza, hay música. Damas músicas. La primera, la cacica de Tonalá. Abriendo otra vez el libro segundo, se encuentran con esto. Él dice, y de otra india se menciona el padre Torquemada en su historia por peregrina de hermosura, y dice que la vio. Por cierto, que Tello tenía buen ojo para las mujeres, Y dice que la vio y conoció en la tierra de Tonalá, que es Guadalajara. Y en estos tiempos hubo otra en Tepic. O sea, se refiere al siglo XVII, llamada la Sierva, que llevaba tras sí los ojos de todos los que le miraban, porque no solo era hermosa, dispuesta y de buen donaire, sino que juntamente esmaltaba su belleza con el vestido y traje, porque se ponía naguas de Damasco y otros géneros de seda muy preciosos y huipiles bordados de oro y seda de mucho valor, y con tocar un clavicordio y guitarrón con gran destreza. Palabras, clavicordio o guitarrón. El clavicordio sí aparece en las actas capitulares en los testamentos. El guitarrón, no. Mi problema. El que hizo la traducción aquí, ustedes saben quién hizo la primera traducción de esto, ¿no? Victoriano Salado. Pudo haber puesto esta palabra, pero si no, debe ser el chitarone, que sí es un instrumento de la época de Tello. Es la guitarra. Pero ¿qué está haciendo una mujer tocando un clavicordio o un guitarrón? ¡Qué maravilla!, ¿no? Una dama. Y Tello es el primero que lo dice. Otra situación. Esta era una escultura que la quitaron ya. Estebanico y los peregrinos. Esto es lo que dice Tello, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Año de 1532, se vienen acá los supervivientes de la fallida expedición que dio la vuelta por el sureste de Estados Unidos, y llegan en 1532 a lo que es el territorio de Culiacán, ¿no? Y el padre Tello le pone tanto fervor al encuentro, que hace que los supervivientes de ese
peregrinaje de más de 8 años, los pone a cantar el himno Vexilla Regis Pro Deum, etc. Y los indios que venían en su compañía adoraron también la cruz, y todos hicieron unas cruces de caña y llevándolas en las manos iban cantando y repitiendo el salmo In exito Israel de Egipto, Domus Jacob de Populo Bárbaro, y las letanías. No. Todas las crónicas que tienen que ver con eso, comparándolas, todas las crónicas, son 7, nomás dice que sí le dieron gracias a Dios, pero no quisieron todo esto. Oigan, si venían, ya se les había olvidado el español. Estebanico hablaba ya los idiomas de los Baecha, hablaba otros idiomas, se les habría hablado de español, y ¿a poco iban a cantar el Vexilla Regis en latín? Si había un clérigo ahí, ¿a poco iban después de estos barbudos, así con cara de venir del desierto, y iban a cantar el salmo In exito Israel de Egipto, o las letanías? Bueno, las letanías tal vez sí, porque son más fáciles, ¿no? Pero cantar eso, no. Yo creo que aquí Tello le exageró. Pero bueno, es el lenguaje de él. Él es su narrativa y se le respeta. ¿Qué es lo que tiene uno que tomar en cuenta? Uno como parte del oficio de uno. Esto sí se tiene que cantar en esos momentos. El Vexilla Regis es el himno a la cruz. Eso sí se tiene que cantar, porque dice que hicieron cruces y todo eso. O sea, reconocieron el cristianismo, ¿no? Y luego el salmo, cuando Israel salió de Egipto, también se canta en las peregrinaciones. Y cuando las letanías, pues también. Ya ven, en las pastorelas se canta la letanía, ¿no? Estebanico, el personaje, él lo menciona, y a mí me parece que es el hilo conductor de todo un proceso que no hemos visto en la historia de la música en México. Vean, la música africana. Él es de la tribu Wasa, al norte de África. Nació en 1507. Fue capturado por los portugueses. Fue vendido a Esteban Dorantes y fue explorador de la Florida y de las culturas de Norteamérica. Si ustedes leen Naufragios y comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, van a entender toda la música que dicen haber oído. Pero también hay una palabra clave para todo esto: los andalucismos. ¿Y qué son los andalucismos? Que los de Andalucía son muy exagerados y exageran las cosas. Estuvo en contacto con la música eclesiástica española, dice el capitán Caramillo, que fue tercero franciscano. Él sí pudo aprender a cantar, pero después. ¿Quién le enseñó a cantar esto? Muñoz Camargo, el paje que vino con el virrey. El virrey compró a Estebanico y lo puso al paje a que les diera catecismo a él y a los que quedaban, a los cantores que venían, a que aprendieran el catecismo. Creo que por ahí fue cuando se hizo terciario franciscano el esclavo Estebanico. Por cierto, el esclavo nunca cantó, nadie le da voz en ninguna de las crónicas, ¿eh? Son 8, nadie le da voz. A los esclavos nadie les dio voz. Pero gracias a la historia de Estebanico podemos conocer todos los tipos de músicas que se dieron en la primera mitad del siglo XVI. Con los indígenas educados en el sistema musical español, había un cantor de Tuxpan, Andrés, de aquí de Tuxpan. Fueron capturados por los naturales del norte e influenciados por su música. Fue esclavo del virrey y en contacto con los diferentes sistemas de música mesoamericana. Es un vivo ejemplo del intercambio de costumbres multiétnicas. Todo un capítulo de historia en la música de los territorios noroccidentales. Nuestra tarea, no solamente para los que tratamos de hacer fuentes para que los demás investiguen, sino es entender todos estos procesos. Estebanico, el negro Estebanico. Este es el himno Vexilla Regis que debió cantarse si se hubiera cantado. Este es un manuscrito yo lo hice a mano, lo copié de uno de los libros de coro de la catedral. Vean qué belleza. Es una notación de la Edad Media todavía. ¿Se los canto? Sí. ¿Sí? Dice así: Vexilla Regis Pro Deum, fulget crucis mysterium,
qua vitam mortem perdulit, et morte vitam produlit. Ese es el Vexila, el himno Vexila Reyes, que probablemente, dice Tello, que se cantó. Yo digo que no. Y lo que menciona Tello, las escuelas de música. Ahí tienen la escuela de Zapotlán, 1533, y dice que la hizo Juan Montes, gran músico. La primera escuela de música del continente americano, Ciudad Guzmán, Tuxpan, año 1533. Maestro Juan Montes, ministril venido de Castilla. Otra escuela de música que menciona Tello. Él hace referencia a Fray Francisco de Mafra, es el que hacía esculturas y cosas para la Pasión. Y sin saber leer ni escribir, este fraile, Fray Francisco de Mafra, fue causa de que muchos indios de los pueblos de Mexicalcingo y Analco, de donde se surtían de cantores para la catedral y músicos, saliesen excelentes lectores, escribanos, músicos de todo género de instrumentos, porque puso grandísimo cuidado en esto para que no faltasen cantores en el coro, y para esto tenía pagado un indio maestro de canto en su celda. Ahí está, del libro tercero. Estamos hablando de escuelas de música. Tello. Y luego, la Escuela de Música de Jalisco, Jalisco, el pueblo que está cerca de Tepic, ¿no? Él conoció personalmente esa escuela de músicos y cantores. Dicen los naturales que cuando salían los religiosos a las visitas, llevaban siempre gran cantidad de muchachos para enseñarles a leer y escribir y canto, porque era aquel convento como un seminario para proveer los demás pueblos de cantores y gente que sirviese en las iglesias. El pueblo es Jalisco, la escuela de Jalisco. 3 escuelas de música mencionadas por Fray Antonio Tello. Terminó esto, dice, Tello menciona la misma actividad musical en nuestra región y dice así: después acá, se ha tenido mucho cuidado de que se vayan enseñando unos a otros, escogiendo de los muchachos de la doctrina las mejores voces para las capillas de música, y para que aprendiesen a tocar órgano. Y él habla de muchos órganos, porque a los principios les enseñaron no solo a tocar órgano, sino también flautas, chirimías, orlos, vihuelas de arco, sacabuches, cornetas y bajones. Y no hay género de música que los indios no la toquen, pueblos principales, y hacen todos esos instrumentos que sirven para regocijo, como son los rabeles, las guitarras, los discantes, las vihuelas, arpas y monocordios. Y apenas hay un pueblecito en todas las Indias a donde no se toquen estos instrumentos, en unos más, en otros menos, conforme a la capacidad del pueblo. Y ahí está la cita, el libro quinto. Lo que quedó fue esto. Lo que viene, otras fuentes son los archivos. Les doy rápido. El archivo de la Villa de Colima, donde está Francisco Preciado, maestre de enseñar y tañer a danzar en Zapotlán, 1588. Ahí está la cita. Es acusado de robar un caballo a Pedro Melchor. Ahí le quito, ¿no? Fray Juan de San Miguel, otro archivo, los documentos para la historia de Michoacán. Vean, este fraile que fundó Uruapan, aquí les enseñaba a bailar. Ahí les dice en la fundación de San Juan Patambán: hijos míos, esta es su santa iglesia que sí, para siempre jamás. El altar de Nuestra Señora de la Asunción Patambán. Gócense a Nuestra Señora desde el cielo, que la hacen en su nombre esta iglesia. Y el coro de los ángeles en el cielo, que desde allá nos alcance la divina gracia para que podamos hacer esta santa iglesia. Mujeres y niños vayan trayendo piedras. Y que aquí han de bailar y cantar. Fíjense, aquí han de bailar y cantar. Entonces le respondió una mujer que se llamaba Magdalena diciendo: Padre nuestro, usted nos enseñará cómo hemos de cantar. Y dijo el padre que así enseñaría lo uno y lo otro. Y así dijo el padre Fray Juan de San Miguel. Ahí está. Así de rápido. Diego Pérez Gordillo Nedrón, un sochantre de Michoacán. Juan de Avellaneda, le dieron un tenientazgo, un alcaldía de mayor de Huachinango, porque tañía una vihuela en su casa y la mostraba a tañer al dicho licenciado Contreras. El licenciado Contreras, el oidor, el mecenas de los músicos. Pedro de Logroño, otro personajazo, ese en las actas de Cabildo de México, ese trajo los primeros impresos de España,
Trajo lo primero, escribió el manual de alumnos, estuvo como cantor en 1548 en México, escribió una carta en Zacatecas donde dice: he sido Xochantre de México porque tengo voz con trabaja para ello, etcétera. Fray Bartolomé de las Casas escribió todo esto sobre la música, él era músico. Fray Bartolomé de las Casas era seice de la Catedral de Sevilla. Todo esto, el licenciado Cristóbal de Pedraza, ahí está este fue el primer que trajo toda la cuestión de la música de las catedrales. El licenciado Pedraza, que iba como chantre a México, pero llegó aquí a Compostela y se trajo a sus 10 eclesiásticos y a sus niños para cantar. Y en vez de hacerlo allá en México, lo hizo aquí en Compostela, 2 años. Hernán Cortés dio testimonio de eso. Esta es una de las cartas. Esta es la carta de Hernán Cortés, donde dice que sí da testimonio de eso. Y esta es la carta de uno de los vecinos de la ciudad de Compostela. Ahí está, lo que dice Hernán Cortés en la carta. En el tiempo que estuve allí en el puerto de Cihuatlán, provincia de Jalisco, conocí al muy reverendo padre licenciado Cristóbal de Pedraza, protector de los naturales de aquella provincia, de gobernación, y vi el orden que tenía, así en el culto divino como la doctrina de los naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, el príncipe don Antonio Huitzimengari, que era músico, sus libros fueron encontrados. Este es un video. Yo lo tomé en el archivo de Pátzcuaro, es otra de las fuentes de consulta, el archivo de Pátzcuaro. Ahí se encuentra su testamento, y en su testamento dice de ver 2 libros, el Fuenllana de Música y el Fray Juan Bermudo. Él era vihuelista, el príncipe. Ahí están las páginas de los 2 libros que él tenía. ¿Y qué pasó con estos libros? El erudito músico michoacano Miguel Bernal Jiménez da noticia de haber encontrado la orfénica lira de Miguel Fuenllana, tratada de vihuela, impreso en España, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí dice dónde es. Es todo por hoy. Agradecemos esta interesante conferencia. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos también la presencia del presidente honorario vitalicio, el doctor Joaquín Moreno Villa, de la expresidenta licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y el expresidente maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. Muchas gracias. Agradecemos también a los directivos, a los socios y a todos los invitados por su presencia. Ahora se hará la entrega del reconocimiento por parte del presidente. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Aurelio Martínez Corona por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Fuentes para el Estudio de la Música en el Occidente de México, siglos XVI y XVII, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 6 de septiembre de 2022, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz, Samuel Gómez Luna Cortés, en su calidad de presidente. En los avisos, el martes 13 de septiembre a las 20 horas se presentará la conferencia Fragmentos de mi libro, Gente Paisajosa, a partir de a cargo de nuestro invitado, maestro Carlos Enrique Zuluaga. Ahora les hacemos una invitación a nuestro convivio que tendremos aquí para seguir platicando con el maestro y andando en estos temas tan interesantes, que además pasaron muy rápido, entonces necesitamos un poco más de tiempo. Y en este momento cedo la voz a nuestro presidente para la clausura de la sesión. Muchas gracias. Siendo el martes 6 de septiembre de 2022 y después de haber escuchado la magnífica conferencia Fuentes para el Estudio de la Música en el Occidente de México, siglo XVI y XVII, a cargo de nuestro consocio el maestro Aurelio Martínez Corona, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches.